Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Está con nosotros Fabricio Villamar, asambleísta del Movimiento Creo, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Bienvenido, asambleísta, gracias por estar acá. Quisiera comenzar con esto que hay quienes dicen es un nuevo escándalo en la Asamblea Nacional, las declaraciones del ministro de Energía en torno a supuestas llamadas que habría recibido de asambleístas pidiéndole cargos en las eléctricas. Bienvenido, buenos días. ¿Qué se va a hacer? Buenos días. Yo creo que al ministro se le fue la mano en su transparencia sobre este tipo de cosas, porque el día de ayer circuló también un comunicado oficial de la cartera de Estado de Energía, en donde el ministro de alguna manera se ratifica en lo que dijo, pero al mismo tiempo dice que no tiene pruebas. Dice que él no graba las conversaciones. Así es. Por lo tanto, esto termina siendo una especie de dimes y diretes, porque la Asamblea lo que le va a exigir al ministro es que dé nombres. Y el ministro podría dar nombres, si quiere hacerlo, pero no va a tener cómo sustentarlos. Eventualmente la Asamblea lo convocará al señor ministro la próxima semana, precisamente para que en la Asamblea dé los nombres que tenga que dar. Independientemente de eso, el ministro es un funcionario público sujeto, igual que todos, al Código Integral Penal, que determina que las autoridades del Estado, los funcionarios públicos, están obligados a presentar a la Fiscalía los casos, los nombres de personas que ellos sepan que están metidos en casos de corrupción. Por lo tanto, o entrega los nombres en la Asamblea para que se inicien los procesos que se tengan que iniciar, o desde la Fiscalía se iniciará un proceso en contra del señor ministro, porque si es que dice que conoció de estos casos, pero no los denunció, ya cometió un delito. Pero, ¿cuánta fuerza podría tener el hecho de que él entregue los nombres en la Asamblea, por un lado? Y por otro, para que se inicie un proceso en la Fiscalía debe haber una denuncia formal. Sí, pero es que la denuncia formal puede hacerla directamente cualquier legislador, puede hacerla el presidente de la Asamblea, puede iniciarse directamente desde la Fiscalía. De tal manera que el problema es que... O sea, de oficio la Fiscalía pueden hacerlo, claro que sí, puede hacerlo, sí. Pero lo más grave es esto: si es que el ministro dice que esto es lo que sucede, que hay gente que le pide puestos. Pedir puestos es la gestión de cargos públicos, conlleva la destitución de asambleístas. Y el ministro se adelanta a decir que no tiene pruebas, entonces evidentemente está colocándose en una situación muy complicada, porque no solamente le corresponderá enfrentar el proceso en lo penal, sino que adicionalmente en la Asamblea se puede iniciar un proceso de fiscalización contra el ministro. Yo no quiero satanizar a nadie, pero ya hay antecedentes de la Asamblea, no por este caso específico, sino por el tema, por ejemplo, de los diezmos. Yo los presenté. Ya, entonces, esto se debería investigar, y se debería investigar a fondo en la propia Asamblea. Sí. ¿Hay la percepción de que podría haberse dado este tema de las llamadas de asambleístas al ministro? Ustedes han presentado hace unos minutos el criterio de varios asambleístas que dicen esto tiene que aclararse. Tiene que venir el ministro y tiene que dar nombres. ¿Quiénes son las personas que pudieron haber estado llamándole al ministro para pedir cargos? ¿Los asambleístas de oposición o los asambleístas del gobierno? Es evidente que tiene muchas más posibilidades de pedir los asambleístas del gobierno, y ahí habrá que ver si es que el ministro tiene la interés de denunciar estos nombres. Y dejamos de lado al grupo, por ejemplo, de asambleístas de la Revolución Ciudadana. Habría que ver, yo no dejo de lado a nadie, pero en la práctica la responsabilidad de transparentar esto que dijo el ministro es del ministro. Ahora, ¿qué está pasando en la Asamblea Nacional? Este es solamente uno de los casos que se ha dado por lo menos en los últimos meses. ¿Qué está pasando en la Asamblea Nacional? Ha pasado ya un mes, no hay una agenda legislativa. Así es. ¿Qué pasa entonces? Bueno, esta es la Asamblea que la mayoría eligió. Y es una Asamblea que no tiene dirección, es una Asamblea que no tiene agenda, pero más allá de tener una agenda, lo que importa es que haya una dirección como país. No se trata de procesar todas las leyes que están a la cola. ¿Pero cuáles son las leyes prioritarias? Todas las leyes son prioritarias, todas las leyes son prioritarias. Pero si el Ecuador tiene un problema de empleo, es evidente que hacia allá debería encaminarse el trabajo de la Asamblea. La Asamblea no puede descuidar una cosa que termina siendo fastidiosa, que es precisamente el control político. Entonces, el caso del señor Tuárez, por ejemplo, es un caso que tendrá que llevarlo a la Asamblea. El caso del Consejo Nacional Electoral tendrá que llevarlo a la Asamblea.
El caso del ministro, del cual hemos estado comentando, tendrá que llevarlo a la Asamblea. Esa es su función. Pero paralelamente puede trabajar la Asamblea en el tema de la legislación. No solamente puede, tiene la obligación de hacerlo. La Asamblea tiene dos funciones constitucionales, legislar y fiscalizar. En términos de legislación, ¿por qué no se avanza? Porque recién esta semana lograron ponerse de acuerdo para conformar las comisiones. Para conformar las comisiones. El 30% de comisiones no se habían conformado porque ahí habían intereses cruzados. Bueno, ahí tiene usted una de las razones por las cuales la Asamblea no ha procesado esto. En el caso del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el señor Tuárez, ¿va a ser convocado a la Asamblea o qué puede hacer la Asamblea en esta situación? El señor Tuárez ha sido elegido como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y en sus primeros actos lo primero que ha hecho es pedir un nuevo edificio, pedir que le cambien los servicios higiénicos, hablar que se necesita cierta jerarquía para poder hablar con el señor porque ya es una de las autoridades del Estado. Entonces es bastante probable que tenga que responderle a los representantes de los ecuatorianos que la verdadera jerarquía la tienen los ecuatorianos. No, pero el tema es que al parecer dentro de su postulación él presentó documentos falsificados. Así es, todo eso tendrá que comprobarse. Entonces, mismo caso que con el ministro, la falsificación en términos de lo judicial tendrá que llevarse dentro de la Fiscalía y la Fiscalía podrá armar un caso y pasarlo a la justicia. Pero la Asamblea no podría iniciar una investigación y un eventual juicio político. Por supuesto, porque son dos vías diferentes. Entonces, las responsabilidades de los funcionarios públicos son administrativas ante la Contraloría, las penales ante la Fiscalía y la Justicia y evidentemente las políticas ante la Asamblea. El señor Tuárez es uno de los funcionarios que es sujeto de control político. Ahora, yo decía, ¿qué pasa con la Asamblea Nacional? Ya habíamos mencionado que en un mes no tiene la Asamblea una agenda, que recién se puso de acuerdo en el tema de las comisiones. Por otro lado, está pendiente de solucionar lo relacionado a la Ley Orgánica de Comunicación, al artículo 5, que trata sobre el tema de la comunicación como derecho público, donde hubo una equivocación de la Asamblea, hubo un error, una fe de ratas. ¿Cómo van a solucionar eso? El día de ayer se comenzó a tratar. Y yo no estoy muy convencido sobre esto de la fe de ratas, ¿ya? Para este caso específico no existió. Para este caso específico se puso el texto al final del segundo debate. Y la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el único que puede hacer cambios al texto de la ley presentado en segundo debate es el ponente. Parte de las cosas que se tiene que sustituir entonces es la forma del proceso de aprobación de la ley. Entonces, sí, ese es un tema que tiene que tratarse. Como tiene que tratarse, por ejemplo, lo que salió de exactamente la misma comisión, la derogatoria de 2 leyes tributarias en la ley del anciano. Del adulto mayor. Sí, señor. Entonces, ese tipo de cosas tienen que corregirse. ¿Cuándo se causan y quién las causa? Se las causa con presidencias de comisiones de Alianza País. Por lo tanto, parte de las cosas sobre las cuales tendrá que operar la Asamblea es la sustitución de estas personas y la sustitución de los criterios sobre los cuales se ha legislado el Ecuador. La sustitución de estas comisiones, de estas personas en las comisiones. Por supuesto, pero adicionalmente del criterio en las comisiones. No se trata solamente de las personas, se trata del criterio que sostuvo la hechura de las leyes durante estos últimos 12 años. ¿Quieres conversar de un tema adicional que ha pasado en estos 12 años? El concepto sobre el cual se hizo el Código Integral Penal que tiene las cárceles rebosantes, en donde se están asesinando en las cárceles, entre ecuatorianos y extranjeros que están a cuidado de los ecuatorianos, porque una persona que está detenida en una cárcel es una persona que está bajo custodia del Estado ecuatoriano. Si se están asesinando dentro de la cárcel, ¿quién tiene que responder? El gobierno del Estado ecuatoriano. ¿Qué va a proponer, creo, en los próximos días a propósito de esta agenda que todavía es incierta? No lo sé. Como ustedes conocen, yo tengo un alejamiento de las decisiones del bloque, en tanto el bloque decidió llegar a un acuerdo con Alianza País y yo he sostenido que no se puede ser oposición y apoyar al gobierno al mismo tiempo. ¿Este alejamiento es ya definitivo? No lo sé. ¿Es irreconciliable o hay la posibilidad de acercarse nuevamente? No lo sé. En términos del manejo parlamentario, usted me pregunta ¿qué va a hacer Creo? Y yo no puedo responder por Creo. Lo que le puedo decir es, desde mi curul, otorgada por los pichinchanos, mi función es seguir presentando proyectos de ley y seguir presentando casos de fiscalización. Gracias a Fabricio Villamar. Vamos a pasar con Javier en la ciudad de Guayaquil. Está listo Larry Yumibanda para hablar del tema económico. Adelante.